Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sexta tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Para el día de hoy vamos a trabajar, primero vamos a mirar pues portafolio, luego vamos a trabajar del módulo, el tema de sociedades, títulos, valores, y vamos a ver la clasificación de bonos y acciones de la manera legal, o de la manera, digamos, convencional como la trabaja el mercado. Pero primero, como es costumbre, muchachos, los escucho con las participaciones, es decir, con los temas que ustedes hayan leído, hayan encontrado durante la semana y les haya parecido interesantes para compartir con el grupo. Profe, pues yo leí algo, pero yo la verdad no entiendo muy bien qué es el tema de los criptoactivos. Pero hoy salió que en Colombia se va a aprobar que las entidades financieras puedan hacer pruebas con criptoactivos en el sandbox de la superfinanciera, Sí, que es como ellos van a supervisar como los retiros y los ingresos de las entidades financieras y cómo se manejaría pues todo el tema de los criptoactivos. sí, Dice también pues que van a iniciar como un proceso de selección, las entidades que van a participar en ese, como en ese plan piloto, dice que van a ser, digamos, va a ser como un consejo, el que va a elegir como las entidades financieras quienes van a participar, porque solamente pueden participar entidades que supervisen la superintendencia financiera. Entonces, ese plan piloto va a ser evaluado por un comité donde va a participar la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades, la unidad de información y análisis financiero y la representación de la academia y también la presidencia. También dicen que ese plan pues va a ayudar mucho como ellos quieren detectar como los riesgos que puede presentar Colombia en caso tal de que quieran ya meterse como de lleno en el tema de criptoactivos. Para eso, pues, digamos, quieren hacer como ese plan piloto para detectar los riesgos. excelente. Listo, Juliet, muchas gracias. Yo no conozco muy a fondo el tema, lo que sí sé es que en algún momento las entidades financieras, es decir, el mercado intermediado, nosotros conocemos, es decir, el mercado tradicional, pues va a tener que entrar en este tipo de negociaciones o en este tipo de productos, pues porque esa es la tendencia hacia el futuro, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando nacieron las criptomonedas, hace mucho tiempo, o sea, del Bitcoin estamos hablando, no sé, hace por ahí unos 12 años o 13 años, hace que estoy escuchando, digamos, hablar de las criptomonedas como tal. Lo que pasa es que como inicialmente ellas nacieron fue como eso, como criptomonedas, pero ellas trascendieron a través del tiempo y la gente le dio la connotación de criptoactivos, es decir, no solamente ser utilizadas como un medio de pago como tal, porque una cosa, digamos, es utilizar ese mecanismo como un medio de pago, es decir, como una transferencia de un valor a una moneda diferente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo voy a viajar a Europa, ¿cierto? Entonces resulta que yo no puedo llevar pesos porque allá nadie los conoce. O sea, yo puedo llevar euros o puedo llevar dólares. Entonces, convierto mis pesos a dólares y me voy y compro en dólares, ¿cierto? Puede ser. Entonces, la criptomoneda cuando nació era eso, era simplemente tomar unos valores, convertirlos en criptomonedas y con eso hacer transacciones a nivel internacional sin tener el control de las entidades financieras o de las entidades de regulación. Lo que están tratando de hacer ahora pues digamos, aprovechar un negocio que es vigente, que es grande, que está creciendo día a día, pero digamos hacerlo de manera regulada. Eso no va a ser fácil porque la regulación de este tipo de activos es muy difícil, ¿sí? Porque digamos que no están amparados sobre nada.
es pura minería de datos, puro blockchain, pero sí, de alguna manera pues han estado buscando. Por ejemplo, el país que más ha avanzado en eso es Suecia. En Suecia existe y es legal y se transa, digamos, de manera legal con criptomonedas, porque pues ellos, digamos, la base monetaria que manejan ellos es muy pequeña, la base monetaria en efectivo, es decir, el M1, lo que son billetes y monedas. Casi la mayoría de los valores financieros los manejan por medios electrónicos. Y pues obviamente se les facilita más. Pero en algún momento nosotros teníamos que llegar y de todas maneras están como evaluando las posibilidades para entrar a trabajar con estas, digamos, con estas nuevas formas de manejar el dinero, de hacer las transacciones financieras como tal. Muchas gracias. Julia, ¿algo más, muchachos? Profe, buenas noches. Hola, Lina. Bueno, yo encontré una noticia acerca de los portafolios de inversión de los fondos privados. Dice que ahorita Concordia, finales de agosto, ellos lograron un nuevo máximo histórico. Los había afectado mucho lo del COVID-19 a marzo, tuvieron pues una caída muy fuerte. Ellos tenían 280 billones de pesos invertidos y tuvieron una caída de 261, pero con la recuperación que tuvieron ahora en agosto llegaron a 291 billones. Entonces lo ven como muy positivo, hacen un cálculo que si uno tenía 100 pesos al 31 de marzo, esto lo hace pues Asofondos, al 31 de agosto pues ya estaba representando 106 pesos. Entonces ellos consideran que se están pues obviamente y evidentemente con las cifras pues están levantando y pues están, recuperaron y superaron las expectativas que tenían. Pues esto fue como la noticia que yo encontré acá de los fondos privados. Sí, Lina, es una muy buena noticia, digamos, es como parte de lo que estamos viviendo nosotros con el juego que estamos haciendo, con la valorización de los portafolios. Ustedes ven que hay unas utilidades en 35 días muy buenas, ahorita las vamos a ver. El mercado descansó, estamos retrocediendo un poco, pero no quiere decir que ya la tendencia alcista haya caído, ¿cierto? Lo que pasa es que el mercado no se va a quedar toda la vida subiendo. Ese dato es importantísimo, claro, porque, digamos, todos los que tenemos un fondo, de pronto en alguna oportunidad les comenté, los que tenemos una cuenta en un fondo de pensiones privado, cuenta individual, con los que manejamos una fiducia, estamos participando indirectamente en el mercado de valores. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta en protección y claro, tenaz la pérdida que se presentó desde diciembre, desde, digamos, con el corte a marzo y después a junio, la pérdida que yo tenía en el portafolio era de cerca de 15 millones entre el dato de diciembre y el dato de junio. Obviamente, pues, digamos, yo no me voy a preocupar por eso porque yo sé cómo funciona el mercado de valores, ¿cierto? Yo sé que él no se va a quedar allí, sino que se va a levantar. Y en este momento, digamos, está llegando a los históricos de antes de la cuarentena y pues esperamos que de pronto sigan y obtengamos más utilidades. Pero sí, eso es importante porque todos esos fondos trabajan mercado de valores. Ellos van, compran portafolio, manejan portafolio de acciones, de bonos sobre todo, trabajan muchos bonos, bonos del Estado, bonos privados. Y con eso, pues obviamente obtienen las rentabilidades que le ofrecen a los usuarios. Muchas gracias. Dina María, ¿algo más, muchachos? ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a verificar aquí rápidamente la asistencia y pasamos a mirar los portafolios como tal. Nasli, Presente, profe. María Erika, Presente, profe. Iván Darío, Presente, profe. Juliana. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Lina Marcela, sí. Presente, profe. Erika Janet, Presente, profe. Lina Marieta, Presente, profe. Luz Mariet, Luz Mariet,
Angie Tatiana. Presente, profe. Michael Escobar. Presente, profe. Juliana Gaviria. Presente, profe. Juan Esteban González. Presente, profe. Yesenia Gutiérrez. Presente. Jenny Carolina. Presente, profe. Daniela Leguizamo. Presente, profe. Claudia Milena Loaiza. Melissa López. Buenas noches, presente. Diana Carolina Mejía. Presente, profe. Juan David Mogollón. Presente. John Frey Montiel. Presente, profe. Erika Orrego. Presente, profe. Viviana Osorio. Presente, profe. Jamie Pinzón. Caterine. Presente. Miriam Ramírez. Presente. Juliet Rojas. Presente, profe. María Elena Villa. Presente, profe. Luz Mariet ya llegó, ¿cierto que sí? Luz Mariet. Sí, profe. Presente. Listo, pues. Bueno. Diana Paola Castaño. Presente. Steven Gallego. Presente. Listo, muchachos, muchas gracias. ¿A alguien lo llamé? No, a esta altura yo no creo, ¿cierto? Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a mirar los portafolios, cómo van. Vamos a mirar primero, como siempre miramos, el cierre de la bolsa de valores del día 11, que es el día que estamos haciendo el corte, el viernes pasado. Estamos haciendo el corte de los dos grupos con esa misma fecha. Entonces, como podemos observar aquí, perdón, no lo he publicado, espérate. Listo, ahí ven la página. Sí, profe. Ese es el cierre de la bolsa de valores del día 11, o sea, el viernes pasado. Lo importante, digamos, para mirar acá, no nos vamos a detener en valores, pues ya sabemos, esto ya lo entendemos, ¿sí? Que el volumen que él presenta, el sistema presenta las acciones en orden de volumen de transacciones, de arriba hacia abajo. Pero lo importante acá es que miren que ya no todas están hacia arriba, sino que ya tenemos muchas que están bajando, ¿sí? Aunque este dato, pues, es, digamos, un corte entre jueves y viernes, pero de todas maneras la tendencia de la semana fue esa, la tendencia de la semana fue a la baja, y lo vamos a registrar ahorita en los portafolios como tal. ¿Eso qué quiere decir? Como decía Juan Diego, el mercado está descansando de pronto, ¿cierto? El mercado está subiendo, pero pues él no se va a quedar eternamente subiendo, sino que va a tener un tema que se llaman correcciones. Entonces va a corregir un poquito, como él mismo explicaba, decía, eso es como cuando está haciendo mucho verano y de pronto un día llueve, ¿cierto? El hecho de que llueva, pues no quiere decir que se terminó el verano, simplemente que un día llovió. Y eso puede estar ocurriendo, pensaría yo, porque no hay una razón, digamos, como contundente en esta semana que diga que el mercado va a comenzar a bajar. Digamos, algo trascendental en la economía, no. Más bien, digamos, paulatinamente, pues todos los sectores se van abriendo y vamos saliendo, digamos, del aislamiento, y eso va a generar, pues obviamente, crecimiento, ese crecimiento genera mayor consumo, y el consumo genera mayor euforia en el mercado de valores, y eso genera que los precios suban. Digamos que esa podría ser como la lectura, ¿sí? De ver tanta
curva descendente esta semana. Bueno, vamos a mirar el cierre. Ahí lo ven, sí. Sí lo estamos viendo ahí ya. Sí, profe. Bueno, entonces, digamos, esta es la variación de los precios entre agosto 6 y septiembre 11. Miremos que, pues, es un mes larguito. Sin embargo, hay utilidades bien interesantes, como por ejemplo la preferencial de Grupo Aval con el 8.6. Por aquí está Cementos Argos con el 21.69, Grupo Sura con el 17.53. Por aquí está el Grupo Argos con el 17.76, preferencial de Sura con el 15.76, la preferencial de Cementos Argos con el 16.47. La que más crece sigue siendo CLH con el 51.27. Grupo A, preferencial de Grupo Argos también, un crecimiento muy importante. Digamos, si uno ve acá el 51%, pues es un dato atípico, sí, es un dato, digamos, que se sale. Si estuviéramos analizando una campana de Gauss en estadística, este dato lo quitaríamos, porque es un dato atípico, sí, es un dato que daña el promedio. Sin embargo, pues existe y nosotros lo tenemos ahí. El éxito con el 10.27, la que más decrece, digamos, es Fabricato, pero también podría ser un dato para recortar, para que no dañe el promedio. ¿Por qué? Pues porque Fabricato es una acción que tiene muy poquita bursatilidad, es decir, tiene muy poquita liquidez, muy poco se mueve. Así como bajó de 5.2 a 4.03, es posible que la otra semana repunte a 5.5 y recupere todo el valor. Pero pues porque, como les digo, las negociaciones son pequeñas, entonces se mueve el indicador de manera arbitraria, digámoslo así. Bueno, entonces, con base en estas variaciones, vamos a revisar cómo quedaron cada uno, así muy rápidamente. El de Nasdaq, Aguirre, sigue siendo el portafolio más valorizado con el 14.89. Y en la semana, aparte de que la mayoría perdieron, este ganó. ¿Por qué gana? Porque tiene una muy buena porción en Terpel, y Terpel sigue subiendo. Terpel pasó de 8.000 a 8.540. Este preferencial le bajó 25 pesos. Esta de Grupo Argo le bajó 100. Esta subió un pedacito y esta subió como 100 pesos, creo. Pero lo que sostiene ese portafolio, lo que le da esa utilidad, ese crecimiento, básicamente esta semana es la acción de Terpel. Y también es el crecimiento más grande durante la semana, porque todos, casi que todos fueron de crecimientos. El de María Erika Betancourt pierde durante la semana 4.150.000. No digamos que pierde, porque no es una pérdida, porque va ganando. Digamos que retrocede durante la semana en las utilidades en 4.150.000, pasando de 9.472.000 a 5.321.000. ¿Qué le afecta? La preferencial aval se volvió un pedacito, Bancolombia bajó y Davivienda también bajó. Básicamente Bancolombia y Davivienda. El portafolio de Iván Darío retrocedió en la semana 2.028.000, pasó de 6.553.000 en el último corte a 4.525.000 en este corte. Ecopetrol bajó más, Nutresa bajó otro poquito. Bueno, Juliana Botero retrocede durante la semana 2.857.000, pasando de 7.690 el corte anterior a 4.832 este corte. Esa plática la pierde con Nutresa, con Ecopetrol y con ISA. Bueno, Lina Marcela Bustos retrocede ese portafolio en la semana 3.445.000. Pasa de 8.005.000 a 4.559.000. Ecopetrol tiene una buena porción en Ecopetrol y mire que sigue bajando. Estaba en 25 millones y ya ahí se han perdido 1.671.000 pesos. Esta Nutresa en la semana bajó, pero igual de todas maneras le está generando utilidad. Y tal vez Bancolombia, que está bajando. Sigue bajando. El de Erika Janet Cano retrocede durante la semana 3.166.000, pasando de 10.437 a 7.170.000. Ecopetrol, Bancolombia, preferencial Bancolombia, todas le bajan. Nutresa se sostiene, baja un pedacito, pues, pero digamos que frente al valor inicial está subiendo, y Grupo Sura también le crece.
Luz Mariet Castro, retrocede durante la semana 3.429.000, pasando de 9.728.000 a 6.298.000. Básicamente, Bancolombia le genera tiene un valor muy grande en Bancolombia, y esa acción retrocedió esta semana, pasó de 27.200 creo, a 26.160. Angie Tatiana, retrocede 3.462.000, de 10.218.000 pasa a 6.755.000. Ecopetrol y Preferencial Aval pierden esta semana, retroceden en valor. Michael Steven retrocede 1.651.000, pasando de 7.612 a 5.961. Ecopetrol y ¿cuál otra? Mineros se devolvió un pedacito. Ecopetrol y Mineros puede ser, pero Mineros viene creciendo. La que sí viene bajando es Ecopetrol, porque Ecopetrol sí arrancó en 2170 y está en 2025, a pesar de que hoy cerró en 2065, o sea, hoy recuperó 40 pesos frente a ese valor del viernes. Es posible que de pronto lo recomponga un poquitico más durante la semana. Juliana Gaviria, pasa de 8.576.000 a 6.093, retrocediendo 2.483.000. Bancolombia y Ecopetrol básicamente le generan ese retroceso. Juan Esteban González, retrocede 2.106.000, pasa de 11.040.000 a 8.934. Bancolombia, la preferencial de Avianca, no, esa está bien. Aunque esta semana ya bajó un poquito, Juan Esteban, lo tiene que mirar. No, básicamente Bancolombia le está generando esa diferencia. Bueno, Yesenia, pasa de 8.576.000 a 6.791.000, deteriorando esta semana a 1.785.000. Bancolombia y Nutresa. Jenny Carolina, pasa de 7.850 a 4.279, retrocediendo 3.571.000. Ecopetrol, Bancolombia. Éxito también retrocedió durante la semana, porque estaba en 11.630 creo, y retrocedió casi 300 pesos. Daniela Leguízamo tiene la utilidad más baja, 3.5, y también el retroceso más grande en la semana, pasó de 8.171.000 a 3.501.000. ¿Qué pasa acá? La preferencial de Bancolombia tiene un valor grande ahí, retrocedió. Ecopetrol también, Nutresa también, todas le retrocedieron durante la semana. Melissa López, pasa de 9.120.000 a 5.883.000, retrocediendo en la semana 3.236. Las dos de Bancolombia que retrocedieron, Nutresa, Corficol se mantuvo y PF también se mantuvo. Diana Carolina Mejía, pasa de 12.452.000 a 9.488.000, igual es una utilidad muy buena, deteriorando en la semana o retrocediendo 2.963. Básicamente, la preferencial de Bancolombia y Nutresa que se vuelve un pedacito. Ah, no, perdón, y de Vivienda también. Erika Orrego. Es un portafolio que podríamos decir que se mantiene estable, crece 741, se sostiene, porque el Grupo Bolívar le retrocedió. O sea, volvió a 64.500, que fue el valor inicial. Pero Terpel le ayuda, pasando a 8.540. CLH se sostuvo, aquí se ganaron 100 pesos y aquí también se ganó un pedacito, creo que se ganaron 200 pesos. Viviana Osorio, también permanece estable, o sea, gana 86.000 pesos, pero el hecho, digamos, que se sostenga durante esta semana es importante. El Grupo Bolívar, que se devolvió a 64.500 básicamente. Terpel le genera buena utilidad. Terpel ya, mira que en Terpel hay 18.837.000 inicialmente y ya hay 22.314.000. Y lo mismo que la preferencial de Cementos Argos. Miriam Ramírez pasa de 11.061.061 a 9.396, retrocediendo 1.665.000. Aquí se devuelve Bancolombia, Da Vivienda, nomás, esas dos. Juliet Rojas pasa de 10.334 a 8.489.
retrocediendo 1.845.000. Básicamente acá, Celsia y Bancolombia. Y Lina Marieta pasa de 11.813.000 a 10.488.000, retrocediendo 1.325.000. Preferencial Bancolombia, Nutresa que se devuelve un pedacito y no más. El Terpel le ayuda acá con el crecimiento esta semana de 8.000 a 8.540. Bueno, muchachos, ese es el resultado de las inversiones para esta semana. Como ven, todos los portafolios están generando utilidad. Eso es lo importante. Es decir, eso nos da a nosotros la idea, ahorita complementado con lo que nos contó Lina María ahora, de la noticia que nos comparte de los fondos de pensiones privados. Todo tiene correlación. Esto que estamos haciendo, obviamente, tiene correlación con el mercado de manera directa. Eso es real porque nosotros estamos analizando precios reales. Entonces, lo importante es que todos esos portafolios están en saldos positivos, que esta semana pues hubo una corrección, que es posible que se logren otros valores para la otra semana. Depende cómo el mercado, digamos, evolucione en esta semana, según si se estabilice, que es lo que yo pienso que debe estabilizarse, inclusive debe tender a crecer, o sea, porque para mí es un descanso simplemente del mercado y va a seguir su senda de crecimiento, no tan fuerte como la semana pasada, porque recuerden que veníamos de unos valores más pequeños, es decir, que el mercado está corrigiendo todos los valores. El mercado es sabio en eso, el mercado trata, digamos, de homogeneizar o de llegar a unos valores estables, se llama la eficiencia de los mercados, y se trata de homogeneizar la información como tal. En la medida en que la información se va emparejando, los precios de las acciones van a llegar a sus valores, digamos, históricos, ¿sí? Y hay algunos que, pues, por tendencias y tal, pues van a subir y otros van a bajar un poquito, ya por temas puntuales. Pero en general el mercado va a corregir, es decir, va a recuperar esos valores que tenía antes de entrar a la cuarentena como tal. Preguntas, muchachos. Ninguna. Listo. Muchachos, vamos a mirar, vamos a trabajar entonces módulo ahora, ¿sí? Vale. Listo. Sí, Bueno, vamos a ponernos al día con la temática del módulo. No es muy larga, es cortica, es más bien básica, pero vamos a ver también una presentación vamos a ver otra temática desde otra fuente, que es la clasificación de los bonos. Sobre la clasificación de las acciones, pues ya hemos hablado, sin embargo, vamos a recordar un poquitico ahora para que nos quede este tema claro, antes de entrar al tema del Registro Nacional de Valores y Emisores. Entonces, aquí nos hace, esta es temática del módulo, nosotros hemos quedado acá, estábamos mirando, llegamos hasta analizar lo que es la diversificación eficiente. Si lo recuerdan, hace 8 días, lo de no poner todos los huevos en la misma canasta, estábamos mirando un tema de finanzas corporativas y algunos componentes, digamos, algunos conceptos importantes de esas finanzas corporativas. Habíamos hablado de apalancamiento, endeudamiento, el trade-off, de rendimiento, de la rentabilidad como tal, y terminamos viendo diversificación eficiente. ¿Sí recuerdan? sí, profe. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquitico sobre la empresa y las sociedades anónimas. Sin embargo, lo vamos a ver muy tangencialmente porque recuerden que en el documento que nosotros trabajamos de Introducción a las Finanzas Corporativas, nosotros hicimos allá un análisis de lo que era una empresa unipersonal, de lo que era una empresa colectiva y de lo que era una corporación como tal. Entonces, aquí pues hablamos de empresa como una definición de que es persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no, que asume la iniciativa de poner, digamos, unos factores de producción con el fin de obtener unas utilidades en conjunto, ¿cierto? Con todos los socios. Las empresas se pueden clasificar, pues, por el origen de la inversión, que pueden ser de carácter privado, economía mixta, pueden ser industriales y comerciales del Estado, pueden ser estatales o públicas totalmente, multinacionales, pueden ser de consorcio, asociaciones de origen nacional, extranjero, etcétera.
Por el objeto social también se pueden clasificar como entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Entendiendo que aquellas que se clasifiquen como sin ánimo de lucro, pues tendrán la obligación de que no es que no generen utilidades, ellas sí pueden generar, lo que pasa es que no las pueden repartir. Las entidades sin ánimo de lucro se comprometen a que siempre que haya excedentes del ejercicio anterior, estos serán invertidos en el mismo proyecto como tal. O sea, en mejoras o en adecuaciones y tal, pero no se pueden repartir las utilidades. Mientras que en las que tienen ánimo de lucro, pues obviamente sí, son institucionalizadas precisamente para eso, para hacer una generación de valor y repartirlo entre los socios. Por los productos que comercializan y tal, pueden ser comerciales, manufactureras o mixtas, de servicios. Digamos que podríamos clasificarlas en los tres grandes sectores de la economía, como son el primario, el secundario, el terciario, que son agrícolas, productoras o de servicios, ¿cierto? Hoy en día, pues digamos que el sector de la economía que más genera ingresos es el sector de servicios, porque hacia allá va tendiendo, digamos, el desarrollo económico como tal. Por el tamaño pueden ser grandes, medianas, pequeñas o microempresas. Hay digamos, algunas normas o algunas recomendaciones sobre la clasificación de las empresas según el número de empleados, pero la verdad es que eso no es un buen ítem. Porque una empresa con 100 empleados puede vender más que una con 500. Entonces, el mejor ítem para clasificar el tamaño de una empresa son las ventas. Y entonces ahí se pueden clasificar como grandes, medianas, pequeñas y micros, por el tamaño de las ventas como tal. Por el tipo de sociedad, pues ya lo habíamos visto, y lo que nos interesa, digamos, es como en resumen que existe una empresa unipersonal, existe una empresa colectiva, y existe una corporación, que es una sociedad anónima grande que tiene, digamos, la capacidad de salir a un mercado a conseguir recursos, que es fácil de enajenar su propiedad, claro, porque pues si está, digamos, en un mercado de valores, si está democratizada, pues simplemente con la venta de las acciones se logra. Y que la responsabilidad es limitada. ¿Es limitada a qué? Pues a los aportes que yo hago. Si yo compro acciones de una empresa y la empresa está en problemas, pues yo hasta dónde tengo la responsabilidad, hasta qué valor, hasta el valor de las acciones que yo tengo. Yo no tengo que pagar de ahí en adelante nada más, no tengo que responder por nada más. Simplemente, ¿qué haría yo? En el peor de los casos, estaría perdiendo la inversión, ¿cierto que sí? Entonces, digamos que esas características tiene esa sociedad como tal. Por aquí nos habla de unas clasificaciones sobre empresas con o sin ánimo de lucro, como públicas, mixtas, privadas. Y nos habla entonces ahorita sobre las características de la corporación o sociedad anónima, pero esto ya lo habíamos tratado mediante el documento. Nos dice que para el propósito relacionado con la aplicación de los conceptos financieros y en comparación con los demás tipos de entidades, las corporaciones o sociedades anónimas se diferencian de aquellas en que su capitalización vía patrimonio puede llevarse a cabo a través de operaciones públicas. Es decir, que tienen la capacidad de ir a fondearse, ¿sí? A conseguir los recursos de una manera más idónea, de una manera más eficiente en un mercado, sin tener una intermediación directa, ¿sí? Sin tener que ir a una entidad financiera, simplemente con el hecho de salir, emitir unos papeles y recoger un dinero de unos inversionistas que obviamente persiguen un beneficio económico con estas inversiones. Dentro de las características es que tiene vida ilimitada, que tiene separación entre la dirección y la propiedad por lo general. Recuerden que lo vimos en el documento de las finanzas corporativas, como por lo general estas grandes corporaciones no son dirigidas por los dueños, sino que contratan a un CEO que no tiene nada que ver con la propiedad, pero eso genera que en ocasiones se presenten los conflictos de agencia que habíamos visto y que, digamos, se vuelvan diferentes los intereses o en algún momento sean diferentes los intereses de la propiedad con la dirección como tal. Tiene mayor posibilidad de acceso a los mercados de dinero, que ya les comenté, y responsabilidad limitada, lo cual significa que los propietarios no son personalmente responsables de las obligaciones de la empresa. Yo solamente participaría en esa responsabilidad con el monto de mis aportes, que en este caso sería el monto de lo que yo tenga en acciones. Este ejercicio, bueno, de pronto lo hacemos, pero no es muy
específico como tal para la materia. Bueno, ahora vamos a hablar, muchachos, preguntas hasta ahí. Digamos sobre ese tema de las sociedades, hablamos muy tangencialmente porque, como les digo, este no es un curso de derecho societario, simplemente nos interesa es conocer qué tipos de empresas, digamos, a nivel general se pueden generar, se pueden crear y cuáles son las características principales de esa corporación como tal. Que es la que nos interesa, sí, porque estamos hablando de finanzas corporativas, es decir, estamos hablando de corporaciones. Entonces, muchas preguntas sobre sociedades. Bueno, voy a asumir que no. Vamos a mirar entonces el tema de los títulos valores. Vamos a ver este videito que dura 7 minutos. Ese ya lo hemos visto, ¿no? Profe, sí, creo que la clase pasada. ¿Y por qué si no hemos llegado hasta acá? Lo que pasa es que todos son muy parecidos. Mira a ver si este sí. No, profe, vimos uno, pero era más cortico. ¿Cómo? Vimos uno, pero era más corto, profe. Es como sí, profe. pero el otro era como de 3. Sí, lo que pasa es que todos son con la misma presentadora y la misma música, entonces por eso nos confundimos. Bueno, entonces vamos a ver este, pero entonces como el sonido no nos ayuda, yo les regalo el link y ustedes lo ven allí y nos vemos en 8 minuticos. ¿Listo, muchachos? Ok, profe. Listo. Listo, muchachos. Entonces ya nos vemos, ¿sí?
Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, se repiten ahí algunos conceptos, algunos temas, pero digamos que lo importante es definir que, como les decía ahorita, este no es un curso de Derecho Societario, pero en títulos valores simplemente vamos a trabajar dos. Hay muchos tipos de títulos, ¿sí? Dentro de los de contenido crediticio y de propiedad, pues hay muchos tipos, pero nosotros no vamos no vamos a conceptualizar sino sobre dos, las acciones y los bonos. Entonces, la relación de conceptos de esta unidad dice lo siguiente. Las características de esos títulos valores. Dentro de los requisitos, ese título valor tiene que mencionar el derecho que representa. Es decir, un título valor es un documento que representa un derecho, o sea, que le da al tenedor o al beneficiario el derecho sobre algo, sobre un flujo de caja, sobre un valor en efectivo, sobre una propiedad, sobre una participación. Entonces, debe mencionar el derecho que representa y la firma de quien lo crea como tal. Las clases de títulos que vamos a ver nosotros son de contenido crediticio y los corporativos o de participación. Y los mercados en que se comercializan son primario y secundario, ¿cierto? El objetivo general es como estudiar los títulos valores, pero solamente esos que tienen que ver con el mercado de valores. Reconocer el origen de estos títulos, las definiciones y aspectos generales sobre los mismos. Identificar los títulos de deuda, obligaciones y los títulos de propiedad, acciones, que esa es la diferencia básica, que los bonos son títulos de deuda, los que vamos a trabajar en el mercado de valores, y las acciones son títulos de propiedad como tal. Entonces, los títulos, valores y bonos. Los títulos valores forman parte de los bienes mercantiles y están definidos en el artículo 619 del Código de Comercio de la siguiente manera. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Es decir, que es el documento que se requiere para poder hacer efectivo un derecho. ¿Sobre qué? Sobre una propiedad, sobre una deuda, sobre un dinero, sobre unos intereses, sobre una participación en una empresa. Es básicamente eso. Esa es la definición que da el Código de Comercio en el artículo 619. De acuerdo a este principio, solo se puede exigir la contraprestación en los términos que textualmente exprese el documento. Es decir, el título valor debe tener las especificaciones de plazos, tasas, clases de amortización de capital. Y de acuerdo a eso se podrán hacer las exigencias. Por fuera de ello, pues obviamente no. Lo que no está escrito, ustedes saben qué pasa con ello. Los títulos de contenido crediticio, pues son muchos, ¿cierto? Pueden haber letras de cambio, pagarés, cheques, bueno, muchos. Pero, y también los bonos, ¿cierto? Los bonos son de contenido crediticio. ¿Por qué son de contenido crediticio? Porque el bono es una deuda, el bono es un préstamo. El bono, el inversionista cuando compra un bono le está prestando el dinero a esa empresa como tal. Esa empresa está asumiendo un compromiso en una fecha determinada con un rendimiento financiero determinado también desde un principio. Los títulos corporativos o de participación o las acciones son los que generan propiedad, es decir, son llamados los títulos societarios, que confieren al título la calidad de miembro o socio de una corporación o sociedad. Entonces son esos dos tipos de títulos. Títulos de contenido crediticio, dentro de los cuales entonces está el bono, y los títulos corporativos o de participación. No les olvide eso, muchachos. Esos son los dos tipos de títulos que se manejan en mercado de valores. Títulos de contenido crediticio y los corporativos o de participación. Los bonos son compromisos de pago entonces que adquiere un municipio, un gobierno, una empresa, un emisor. Y tiene varias definiciones. El inversionista pues, es el que coloca el dinero y el emisor se compromete a hacer el reintegro de capital completo al vencimiento del bono. Estos bonos tienen unas definiciones. Un valor nominal, que es también llamado el valor a la par o también llamado el valor facial. Cuando hablamos de valor nominal, hablamos igual de valor facial o de valor a la par, que es el valor por el que nace el título. Otra definición es el valor de la redención, y la redención es el valor que será pagado al vencimiento y generalmente coincide con el valor nominal, pero no siempre, porque algunos se pactan con un valor diferente, por lo general mayor, ¿cierto? Es decir, que como un atractivo para la venta, además de los intereses que se pactan, el emisor puede decir que los bonos van a ser redimibles por un 110% de su valor nominal, facial o a la par. Es decir, que si yo lo compro en 10 millones, además de los intereses que me van a pagar, cuando me lo rediman,
Cuando me lo cancelen, me lo van a pagar por 11 millones. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, la fecha de vencimiento queda clara entonces en el documento también, y la tasa de interés del bono, que también es denominada el cupón, que determina la cantidad de pesos a pagar en cada periodo. Por aquí hay un ejercicio de aprendizaje, de pronto lo hacemos. Bueno, y ahorita, bueno, vamos a ver desde otro documento por aquí, en la clasificación de esos bonos como tal. Entonces, en el mercado de valores existen índices e indicadores que miden, entre otras, las variaciones de los precios de las acciones más líquidas en la bolsa de valores y en todas las bolsas del mundo, y el comportamiento de determinado emisor o de determinado valor como tal. También lo puedo medir. Ahorita lo vamos a ver en la página del Banco de la República, cómo yo puedo ir a consultar allá todos estos indicadores como tal, que son importantes. Esos índices que se manejan en Colombia, dentro de esos índices, el más importante es el Colcap. Que también la empresa que lo hace como tal participa en la bolsa de valores, se llama Icolcap, ¿sí? Que tiene por objeto este índice, estos índices bursátiles, digámoslo así, ya lo habíamos visto por ahí en la presentación de los mercados de valores, de pronto recordar un poquito. Estos índices nos hablan sobre el comportamiento del mercado como tal, es decir, de cómo se está moviendo el mercado. ¿Y cómo lo hace? Saca un promedio sobre una canasta de acciones. En este caso, el Colcap toma 20 acciones, los precios de las 20 acciones más líquidas. ¿Y cuáles son las más líquidas? Aquellas que aparecen siempre como de primeras allá en la bolsa de valores, las que más movimiento tienen, pero se calculan con un promedio móvil de 3 meses. Entonces, para calcular este índice, simplemente después de que ya está establecida la canasta, es decir, las 20 acciones que se van a calcular, entonces diariamente se toma el promedio del valor que tienen, la cotización de esas acciones, y eso se publica. Entonces, eso, digamos, se publica por lo general la variación. Entonces, el Colcap subió tantos puntos o bajó tantos puntos, y eso nos da como una idea de lo que es el movimiento del mercado o lo que es la tendencia del mercado como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces decimos que ese Colcap es el más importante, el principal que se mide en Colombia, que son el promedio de las 20 acciones más líquidas. El Col-SC es el de por el contrario, las 15 acciones de las empresas más pequeñas en capitalización bursátil, es decir, las más pequeñitas, las que están abajo, aparecen siempre abajo en la lista cuando uno consulta la página de la bolsa de valores. Pero que también es importante, digamos, para algunas negociaciones se toman como referencia estos índices. El Collecti, que es un índice general que está compuesto por 40 acciones, con mejor función de selección, es decir, las 40 con mejor flotación o mejor rotación, que más aparecen, que más negociaciones generan. También ese Collecti se utiliza para digamos, tasar o realizar algunas otras negociaciones como tal. También se tiene el Col-IR, que es un índice que está compuesto también por las 15 acciones de las empresas más pequeñas, o sea, es igual al anterior. El Col-IBR es una herramienta que se utiliza para trabajar negociaciones de futuros, que vamos a ver dentro de 8 días, como son los derivados financieros, las operaciones de cobertura financiera. Y esta es una herramienta que permite seguir la evolución del mercado monetario colombiano. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Resulta que es importante saber cuál es el índice de liquidez del mercado. ¿Por qué? Pues porque de eso depende cómo está la temperatura de la economía. Si en el mercado, es decir, si las tasas, bueno, vamos a devolvernos a primera tutoría 7 de la noche. Recordemos los conceptos de valor del dinero y precio del dinero. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el valor del dinero? Bueno, es la capacidad adquisitiva que tiene en un tiempo determinado. Por ejemplo, que no es lo mismo tener 100 pesos hoy a tenerlos dentro de 5 años. Eso es un concepto, eso es importante. Es un concepto, que habla sobre la variación del dinero en el tiempo, ¿sí? O la modificación del valor del dinero en el tiempo, que es producto de la tasa de interés, de la tasa de cambio o de la tasa de inflación. Pero digamos que nosotros hablamos de una manera más general de cuál es el valor del dinero, cuál es el valor de una moneda.
O sea, ¿por qué vale? ¿Sí? ¿Por qué tiene ese valor? ¿Por qué un dólar vale 3.700 pesos? Porque eso está Está representado en respaldado. oro. No, eso hoy en día no está respaldado en nada. Ninguna moneda está respaldada en metales. Mire que nosotros vendimos, Colombia vendió hace un mes lo que tenían, dos terceras partes de lo que tenían metales, representaban el 1.2 de las reservas. No, metales ya no hay. Entonces, ¿cuál será? O sea, ¿en dónde está? ¿Dónde está soportado el valor de una moneda? Devuélvanse un poquito, muchachos. Primera tutoría, 7:15 de la noche. Bueno, vamos a recordarlo pues. Pilas, que no se le olvide esto, que por lo menos este sea el referente de este curso. El valor de cualquier moneda es un acuerdo tácito, ¿sí? Entre una sociedad. Valga la redundancia, en el que nos ponemos de acuerdo que un billete tiene ese valor, ¿sí? ¿Por qué un dólar? Yo puedo pagar hoy 3.700 pesos por un dólar porque yo creo en eso, ¿sí? Yo estoy convencido de que eso vale, de que esa moneda es fuerte y tal. Pero si a mí hoy me ofrecen bolívares, recuerdan que yo les hice el símil, ¿sí? ¿Yo qué digo? No, qué pena, yo bolívares no voy a recibir ni pesos argentinos ni nada de eso. Recibo dólares, recibo pesos colombianos porque son muy buenos, recibo euros, yenes, libras esterlinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el colectivo, en el ambiente, en la mente de las personas, es un acuerdo tácito en que esa moneda tiene ese valor. Es claro eso, muchachos. La moneda no está representada en nada, ni en valores, ni en metales, ni en nada, ni nadie va a responder por ella. Es decir, si hoy yo compro un dólar en 3.700 y mañana resulta que Estados Unidos se vuelve un caos y ese dólar llega a valer 2.000 pesos, ¿a quién le puedo pedir yo que me dé los otros 1.700? A nadie. A nadie, es cierto que sí. Es una percepción. Si esa moneda perdió el valor, es lo mismo que yo compro una acción. Yo compro una acción hoy en 5.000 pesos y mañana esa empresa de quiebra y esa acción llegó a valer 500 pesos. ¿A quién le reclamo? A nadie, ¿cierto? ¿Es qué? Es el mercado como tal. Ahora, definiendo lo que es el valor de la moneda, el valor del dinero como tal, ahora definamos cuál es el precio del dinero. Antes yo tengo una pregunta. Pues he Sí. escuchado mucho decir de que el valor del dinero también está representado en la capacidad de cada país producir bienes y servicios, que eso va Sí. muy ligado al precio que le dan al dinero. Sí, y eso es lo que da, digamos, eso es lo que da esa percepción. Es decir, la capacidad, por ejemplo, nosotros estamos calificados y vamos a hacer un trabajito para introducir sobre eso a nivel internacional con un indicador que se llama ENVI, que es el índice de mercado de los bonos de los mercados emergentes. Nosotros somos mercados emergentes, o sea, somos mercados no desarrollados. Entonces, digamos, de la buena calificación que nosotros tengamos allí, nosotros podemos sostener el valor de la moneda. Es decir, un buen ENVI, que es, eso lo vamos a ver más adelantico, ustedes van a hacer una investigación sobre eso para dentro de 8 días, una investigación pequeña. Eso habla sobre la calidad de las finanzas de un país y de la calidad de las finanzas de un país, en eso se soporta el valor de la moneda. Por eso el peso colombiano, pues, mantiene un valor, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque las finanzas de Colombia están bien, lo mismo que el dólar y tal. Es la capacidad, sí, pero es la capacidad más que todo para atender las obligaciones. Por eso se sostienen unos valores grandes en reservas internacionales. En Colombia, por ejemplo, las reservas internacionales en este momento llegan a valer cerca de 56.000 millones de pesos. Y eso es lo que soporta el valor de la moneda. Porque con ese dinero que está en papeles, está en monedas extranjeras, está en bonos, en muchos mercados en el mundo, con eso es que Colombia, digamos que le da respaldo a las operaciones que hace en el extranjero. Y eso es lo que le da la credibilidad sobre la moneda. Muy bien. O sea, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, definamos, ¿cuál es el precio del dinero? Bueno, vamos a recordarlo. El precio del dinero es la tasa de interés, muchachos. Entonces recordemos siempre, no se nos olvide esto, por favor. El valor del dinero es una percepción que tiene una sociedad, es un acuerdo tácito entre un grupo de personas sobre unos
valores o una capacidad para adquirir bienes con esas monedas como tal. Y el precio del dinero es la tasa de interés. Volviendo a lo que les estoy explicando en este momento, este COLI-BR es también llamada la tasa overnight. Entonces, ¿qué hace esto? Mide la liquidez del mercado. Si mañana todos los bancos salen a subir las tasas de interés, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el dinero se está escaseando, ¿sí? Porque el precio del dinero es la tasa de interés. Recuerden, cuando un bien cualquiera sea en un mercado escasea, ¿qué pasa con el precio? Sube. Sí, claro. Si mañana, por ejemplo, en Pereira se escasea la zanahoria, ¿qué pasa con el precio de la zanahoria? Aumenta. Sube. Sí, normal. Y eso le pasa a las acciones, a los bonos, a los dólares, a todo, a las monedas. Entonces, cuando el dinero escasea, ¿sí? Está escaso, ¿qué hacen los bancos? Los bancos salen a ofrecer mayores incentivos, mayores tasas, ¿para qué? Pues para que los inversionistas vengan, las personas, esos agentes superavitarios vengan a depositar sus valores. Entonces, esta tasa se calcula para eso, para medir el termómetro de la economía. Esta tasa overnight se llama overnight porque se calcula en la noche, o sea, diariamente los bancos le tienen que pasar al finalizar la tarde, después de cerrar operación, al Banco de la República un promedio de una tasa de interés a la cual están dispuestos a captar dinero, es decir, a recibir operaciones pasivas al día siguiente. Y con eso el Banco de la República establece un promedio que se llama el overnight. Se utiliza para tasar operaciones de cobertura. ¿Por qué? Porque mide la liquidez del mercado. Si mañana ese overnight baja, es decir, los bancos mañana no están interesados y quieren bajar las tasas, ¿por qué lo quieren hacer? Porque hay mucho dinero, ¿cierto? Tienen mucho dinero en caja y eso para ellos no es negocio. Entonces, hay que mantener una reserva, ¿cierto? Pero ni mucho ni muy poquito. Entonces, estas tasas miden, esos indicadores miden el termómetro de la economía, miden cómo está el dinero circulante. ¿Se está escaseando? Entonces sube la tasa de interés. Hay bastante dinero circulante, baja la tasa de interés. Entonces, por eso se calcula. Se calcula entonces en la noche anterior y rige para el día siguiente. Y con esas tasas se trabajan algunas operaciones de cobertura internacional. Muchachos, ¿preguntas? Profe, una preguntita. ¿Cuáles Sí. podrían ser las causas para que el dinero escasee? O sea, Muchas. Por ejemplo, lo primero puede ser la política monetaria. A ver, el gobierno tiene 3 tipos de políticas para intervenir la economía, lo que es la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal. Como la responsabilidad primaria de la Junta Directiva del Banco de la República es mantener estable el nivel de inflación, es decir, defender el poder adquisitivo de la moneda. Ese es su mandato constitucional. Entonces ellos toman medidas de circulante, es decir, cuando está aumentando el circulante en el mercado, ¿sí? Cuando la economía está creciendo, resulta que la gente está ganando más, ¿sí? Se está endeudando más, está yendo a los bancos por más plata, entonces se genera más circulante, más base monetaria, eso genera inflación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sale a restringir las tasas de interés para que ese circulante baje, ¿sí? Y poder restablecer la tasa de inflación como tal. Por el contrario, cuando el Estado ve que ese circulante se está constriñendo, ¿sí? Que la gente no se está endeudando, que la gente está guardando el dinero, que no hay mucha plata en la calle, entonces tiene que salir a bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la economía se mueva, para que las empresas se endeuden, para que las personas se endeuden y se genere mayor consumo y se genere crecimiento económico. Entonces es una pugna eterna entre el crecimiento económico y la tasa de inflación. Entonces nosotros estamos siempre en ciclos. Crecemos económicamente, pero cuando crecemos mucho se dispara la inflación, entonces nos toca frenar el crecimiento. Porque la inflación hace que no seamos competitivos y pretendemos ser competitivos a nivel internacional. Entonces, muchas veces la disminución del circulante lo generan las políticas del gobierno como tal. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces este es otro índice que se llama el COLI-BR y es la tasa overnight como tal. Hay un coeficiente que se llama el coeficiente beta y este coeficiente mide la volatilidad de una acción en particular respecto a los cambios de los precios del mercado. Y este concepto se parece un poquito a un concepto que ustedes veían por ahí en economía general o en microeconomía de la elasticidad precio de la oferta o la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí lo recuerdan? Cuando hablábamos de que cuando un producto, ante una variación en el precio del 10%,
un aumento del precio del 10%, su demanda baja en un 20%, decimos que es un producto elástico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque reacciona de una manera más fuerte ante los cambios del mercado. Así pasa con este coeficiente beta, es decir, si hay una acción, un papel financiero, que ante un incremento del mercado de la tasa de interés del 5%, este precio de este papel reacciona al 10%, quiere decir que tiene un coeficiente alto, que es que tiene un beta superior, ¿cierto? Que tiene alta volatilidad. Por el contrario, si ante un aumento de precio del mercado, de tasa del mercado del 10%, él solo reacciona al 5%, quiere decir que tiene una volatilidad baja. Y si ante un aumento del precio del mercado, de la tasa del mercado del 10%, este valor de este activo aumenta en un 10%, quiere decir que su beta es igual a 1, o sea que indica que tiene la misma volatilidad que el mercado, o sea, es idéntico. Es decir, el coeficiente beta mide la fuerza con la que reacciona el precio de un activo financiero frente a las variaciones en el mercado. ¿Es claro esto, muchachos? Bueno, hay otro que se llama el Gini, que es importante, digamos, porque en esas exposiciones que ustedes hicieron, de pronto ustedes lo notaron, de que la concentración de la propiedad en Colombia está en manos de muy pocas personas, ¿cierto que sí? Profe, eso estaba Sí, aquí profe. entre grupos empresariales. Digamos que Sí. un porcentaje muy mínimo está en las personas de a pie. Exacto, muy poquito. Ese es un coeficiente Gini perverso que manejamos nosotros, que mide la concentración de la propiedad accionaria. Es decir, en Colombia el coeficiente es pésimo, o sea, porque mide, digamos, o establece que muy poquitos son dueños de la mayoría del mercado de valores en Colombia. O sea, que no se ha logrado democratizar, a pesar de que el gobierno lleva más de 20 años tratando de emitir políticas y de trabajar políticas para que esto se democratice, ¿sí? Para que la gente en la calle pueda participar de ese mercado. Sin embargo, no, eso no se da porque miren ustedes con las composiciones accionarias que ustedes presentaron, que ustedes investigaron en esas exposiciones, pero nos dimos cuenta que eso no es cierto. Entonces, este coeficiente Gini mide la concentración de la propiedad como tal. Hay otro, este coeficiente beta es el mismo. Y por último, el de la Q de Tobin, que relaciona el valor patrimonial, el valor de mercado con el valor patrimonial de una acción. ¿Cuál es el valor patrimonial de una acción? Digamos, una acción hoy, Ecopetrol sale y vende una acción o el Grupo Bolívar sale hoy y vende una acción en 60.000 pesos. ¿Sí? En mercado primario, es decir, hoy la emite. El valor patrimonial son esos 60.000 pesos, pero resulta que mañana, por efectos del mercado, pues esa acción llega a valer 80.000. Entonces, tiene una valorización. Cuando yo divido el valor de mercado sobre el valor patrimonial, pues hallo la relación de Q de Tobin, es decir, qué tan valorizada está la acción o qué tan desvalorizada está después de haber sido expuesta al mercado como tal. Entonces, yo divido el valor de mercado entre el valor patrimonial y si ese valor es superior a 1, pues está sobrevalorada, si es inferior a 1 está subvalorada, es decir, ha perdido valor en el mercado como tal. Eso mide básicamente la Q de Tobin. Preguntas hasta ahí, muchachos. Y vamos a ver entonces la clasificación de los bonos, simplemente de esta parte, y pasamos a ver del otro documento, la clasificación de las acciones. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, me surge una duda. Digamos que cuando Colombia se endeuda con el exterior, la deuda externa, el respaldo que Colombia da es ¿cuál? Porque pues siguiendo esa ideología que se pone ahora de que uno invierte en acciones de una empresa y pues si la empresa pierde, todos pierden, ¿cómo pasa con la deuda que Colombia tiene con el exterior? Bueno, vea, nosotros ¿cómo generamos esa deuda? Estamos permanentemente emitiendo bonos. Por ejemplo, ahorita, hablemos de ahorita del tiempo reciente, de estos últimos meses de la cuarentena. Colombia se endeudó con el Fondo Monetario Internacional en 10.000 millones de dólares, por allá como a finales de marzo. ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de obtener los recursos para poder entregar los subsidios y obviamente pues tapar el roto que es recibir menos IVA, menos impuestos, sí, porque obviamente cuando la producción disminuye, pues el ingreso del Estado también disminuye. Eso fue un crédito directo, un endeudamiento directo del país como tal. Luego recibimos un crédito de 5.000 millones de dólares del Banco Mundial. También acá, entonces, y luego
Después hicimos una emisión de bonos en Europa, en la Bolsa de Luxemburgo, donde se recaudaron, creo que 3.6 billones de pesos. Y se vendieron muy bien, es decir, hubo sobredemanda. ¿Qué quiere decir eso? Que es como cuando usted sale a vender 10 artículos y resulta que la demanda que había eran 20, es decir, que si usted hubiera llevado 20 artículos los hubiese vendido. ¿Sí me hago entender? Es decir, en eso Colombia gana, ¿por qué? Pues porque tiene una buena calificación de las entidades que se dedican a eso, de calificación de riesgo. ¿El respaldo cuál es? El respaldo podría ser las reservas internacionales, pero básicamente el respaldo, Juan Esteban, ¿cierto? Es básicamente el respaldo es como como el nombre del país, como el seniority, o qué le digo yo, como el historial de pago, como el buen desempeño financiero, ¿sí? Pero realmente como un respaldo real, no lo hay. Porque mire que es lo mismo. Si mañana, por ejemplo, mire, en esos días que nosotros le pedimos ese crédito de 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional, paralelamente Venezuela pidió 5.000 al Fondo Monetario. Y adivine a Venezuela qué le dijeron. No le prestaron. No les prestaron. ¿Por qué? Pues obviamente porque es plata perdida, ¿sí me entiende? Porque a pesar de que nosotros no estamos firmando ninguna garantía, nosotros no estamos firmando, por ejemplo, una garantía sobre el Amazonas o sobre... No, el gobierno no puede hacer eso. Eso son operaciones financieras internacionales. O sea, esos inversionistas internacionales también, ¿qué están haciendo? Están confiando en el mercado colombiano, en la capacidad, digamos, que tiene este país para responder por la deuda. Pero realmente un respaldo real no lo hay. Listo. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, vamos a hablar un poquitico sobre esa clasificación de los bonos. Dice, un bono, pues por esencia, es un instrumento empleado para la consecución de capitales a través de la deuda. Ya sabemos, ¿cierto? Cuando la empresa sale a financiarse mediante bonos, está pidiendo plata prestada, ¿sí? Esos inversionistas le están prestando a una tasa X con unas condiciones de reembolso, digamos, del dinero en un tiempo determinado. Es un instrumento conocido como renta fija. Sí, los bonos son la renta fija porque, pues, como su palabra lo indica, los intereses son fijos y la devolución del dinero es fijo también. Y dependiendo de su estructuración, la amortización del capital comúnmente es realizada en una fecha de vencimiento o también puede ser pactada de manera diferente. O sea, yo puedo pactar un bono con redención del capital al vencimiento o también con la mitad a los 5 años. Bueno, no sé, puedo pensar en cualquier otro tipo de negociaciones. Lo que pasa es que generalmente pues siempre se van al vencimiento. Es un contrato financiero entonces entre gobiernos y empresas que genera una transferencia de recursos como deuda como tal. Bueno, y los tipos de bonos. Los bonos, hay unos bonos, se pueden clasificar desde varios puntos de vista. Lo primero, con base en la tasa de interés. Cuando son indexados a tasa fija, como lo normal, lo que conocemos, que es cupón fijo, es como el básico, ¿cierto? Y hay otro que es indexado a una tasa flotante o una tasa variable. También se puede pactar así, es decir, se pueden pactar con algunos indicadores. Por ejemplo, la referencia puede ser el IPC, la ETF, el IBR, el índice bancario de referencia, que es el mismo overnight que mirábamos ahora, el índice bancario de referencia, que es como ese promedio al que los bancos pueden captar, o la LIBOR, por ejemplo, o la Prime, que son tasas internacionales más unos puntos, y eso da un tema flotante, o sea, un interés flotante. ¿Por qué se podrían captar de esa manera? Porque para el inversionista, si la tasa de interés tiende a subir, pues a él le conviene que el interés sea variable, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque al momento que los intereses suban, pues él va a recibir más dinero. Y el emisor pues va a preferir que no, ¿cierto? Si los intereses van a subir, sus intereses son totalmente contrarios, él va a preferir una tasa fija. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que los intereses suban mañana, pues él va a seguir aplicando la misma tasa. Y al contrario, ¿cierto? Si la expectativa de la tasa es a la baja, pues ese inversionista quisiera una tasa fija y ese emisor quisiera una tasa variable. Es claro, muchachos. Depende de las condiciones del mercado. También tenemos, según los emisores, emisores privados, pues que son empresas del sector real como tal, y los del Estado, bonos emitidos por los estados como tal.
También tenemos bonos según la calificación. Hay bonos que son clasificados como grado de inversión, es decir, que son muy buenos, en una calificación muy alta. Son bonos que cuentan con las mejores calificaciones crediticias. Todos los bonos tienen que estar calificados, muchachos. Es decir, cuando una empresa se financia mediante bonos, tiene que calificar la emisión como tal, no así con las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones, recordemos que las acciones son títulos de propiedad, es decir, cuando yo adquiero acciones de una empresa, yo estoy arriesgando mi capital, es decir, yo estoy haciéndome propietario de esa empresa en un valor determinado. Si yo compro 10 millones en acciones de Ecopetrol, yo me estoy haciendo dueño de Ecopetrol en 10 millones, lo que quiere decir que yo estoy compartiendo ese riesgo, o sea, yo no le estoy prestando la plata a ellos, no, yo estoy compartiendo un riesgo como dueño o como socio de esa empresa. Por eso no necesitan la calificación, pero los bonos sí la necesitan. ¿Por qué? Porque los bonos son deuda, son títulos de deuda, es decir, cuando una empresa emite o se financia, digámoslo así, se fondea a través de bonos, está pidiendo dinero prestado, es decir, esos inversionistas le están prestando ese dinero a una tasa de interés determinada y a unas condiciones de reembolso de la inversión, o sea, el capital del principal, el valor nominal, a un plazo determinado. Entonces, los que son considerados grado de inversión son bonos que cuentan con las mejores calificaciones como tal, pero también, digamos, recuerden que cuando hablamos del principio del trade-off, es decir, de la rentabilidad versus riesgo, ¿qué pasa si los bonos están mejor calificados? ¿Qué pasa con la tasa de interés que ofrecen? Si tienen una calificación muy alta. Pues, profe, es lo que decíamos, o sea, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, menor riesgo, sí, pues menor rentabilidad. En este caso la rentabilidad sería muy baja. Claro, sí, la rentabilidad sería baja. Es decir, yo voy más a la fija. Digamos que tengo un nivel de riesgo un poco menor porque son bonos muy bien calificados, pero también estoy sacrificando rentabilidad. Y hay otros que son de grado especulativo, es decir, que tienen alguna, ¿qué le digamos? Tienen alguna falla o alguna falencia, digámoslo así, en alguna de las calificaciones. Obviamente, pues generan un riesgo mayor para la inversionista, pero también, como generan un riesgo mayor, obvio que generan una tasa mucho más alta, ¿cierto que sí? Claro, porque si yo voy a arriesgar más mi dinero, si mi riesgo va a ser más alto, pues yo voy a esperar una tasa más alta. Hablando entonces de la calificación, tenemos lo siguiente. Este es un ejemplo de calificaciones como tal y una tabla de calificaciones de dos empresas como tal. Las calificadoras de riesgo más conocidas en el mundo son Moody's, que está acá, Standard & Poor's, también tenemos BRS Investor y también está Fitch. Son calificadoras internacionales que son certificadas. Frente a lo que me preguntaba ahorita Juan Esteban, para Colombia poder emitir esos bonos en el extranjero, obviamente también tiene que presentar una calificación de riesgo. Esa calificación se la da Moody's o se la da Fitch y tal, y le entrega, digamos, una calificación y eso le da digamos, un seniority o un nombre a los bonos en el exterior, y eso hace que sean apetecidos allí, es decir, que esos inversionistas confíen por esa calificación que tiene el país en esos bonos y depositen los dineros. Con eso el país puede adquirir esos dineros para poder financiar operaciones aquí en el interior de funcionamiento o simplemente muchas veces de déficit fiscal. Recordemos que es la parte de los gastos que no se cubre con los ingresos, es decir, es como si yo me gastara mensualmente 1 millón de pesos y solo recibiera 700, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría salir a conseguir prestado 300 para poder cubrir mis gastos. Más o menos eso es lo que hace el país a través del endeudamiento. Aquí hay una escala, digamos, cada uno genera una escala diferente, pero son muy parecidas. Para Moody's y para Standard & Poor's, un bono AAA es un bono de alta calidad y con un muy pequeño riesgo de default, y el default es la probabilidad de que no se pague, es decir, la probabilidad de que no me reintegren el capital como tal. Un bono calificado en AA tiene una alta calidad y también tiene un riesgo pequeño de default, son como más o menos lo mismo. Ya un bono A tiene una mediana calidad y tiene buenos atributos, pero tiene una vulnerabilidad potencial, es decir, en un futuro puede tener algunos problemas en el reembolso. Un bono para Moody's BAA, que es el mismo BBB para Standard & Poor's, tiene una mediana calidad, generalmente responde, ¿cierto? Pero potencialmente puede tener problemas ya o en el futuro cercano. Un bono BAA para Moody's o W para Standard & Poor's
tiene algún elemento especulativo y son, digamos, en el mediano plazo van a ser prospectos cuestionables, es decir, que van a generar algún problema en la redención. Un bono B para Moody's y para Standard & Poor's se pagan corrientemente, pero hay un riesgo de default en el futuro. Ya existe, ya está visualizado el riesgo. Un CAA para Moody's y un CCC para Standard & Poor's es baja calidad y un claro peligro o un claro riesgo de default, de no pago. Ya un CA o CC tiene una gran cualidad especulativa, es decir, es especulativo en alto grado. Es posible que no sea pagado. Y el último, el D, ese sí está en default. ¿Por qué se califican hasta allá? Pues la pregunta es, ¿quién compraría un bono que esté calificado en C? ¿Alguien lo compraría? No, ninguno que tenga riesgo de no ser pagado. Cierto que sí. Sin embargo, ¿por qué la calificación llega hasta allá? Pues porque en algún momento yo puedo comprar un bono en AA y por aquellas condiciones del mercado pasa algo en esa empresa, condiciones macroeconómicas, bueno, no sé, una guerra civil, ¿qué me puedo yo imaginar? Un terremoto, bueno, qué sé yo, cualquier cosa que pueda ocurrir, un evento catastrófico y puede perder la calificación, ¿sí? Luego de que yo ya lo tenga calificado por aquí, yo lo tengo en mi bolsillo, ya volvió triple C, pues ¿qué me toca hacer? Ya me toca esperar a ver si de pronto repunta y tal. Hay algunos inversionistas que con mucho conocimiento y tal, pues compran bonos basura, ¿sí? Compran bonos en triple C y arriesgan mucho dinero y hacen una apuesta, digamos, fuerte a que esa empresa se va a reponer y que esos bonos van a llegar a tener un buen valor, pero también tienen un alto riesgo de que pierdan el dinero, pero los llamamos bonos basura porque ya se consiguen muy baratos. Cuando yo ya tenga un bono, que está calificado en D, pues cualquier cosa que me den por él sería importante, porque igual si voy a perder toda la plata, pues si puedo recuperar un porcentaje, pues a mí me serviría, ¿cierto? Bueno, esa es la escala de calificación. Sí. Por eso la ponen en inglés, para que la gente no se dé cuenta y los compre. No, eso está también en español. En inglés porque está esta publicación, pero no, las calificaciones están en español también, no se preocupen. Bueno, los bonos según su emisión. Hay bonos emitidos en ofertas públicas, que son los bonos que se ofrecen a todos los inversionistas, y hay ofertas privadas que solamente están destinados a inversionistas profesionales. Es decir, hay algunas emisiones de bonos que no van para el público en general, sino que ya están pactadas con algunos grupos económicos o con algunos inversionistas grandes, institucionales. Entonces hay ofertas públicas y hay ofertas privadas como tal en los bonos. También hay un bono según el seniority. El seniority es como el nombre, como el prestigio que tiene el bono como tal. Hay bonos ordinarios o senior, que son bonos que están en el primer nivel, o sea, que son muy reconocidos. Y hay bonos subordinados o junior que se encuentran como subordinados a los otros bonos, ¿sí? Es decir, se venderían primero estos y después estos. Porque por el conocimiento. Hay unos bonos, digamos, de algunas empresas, de algunos proyectos que se venden muy fácil por el seniority como tal. Según el mercado, se podrían clasificar en mercado interno y mercado externo, lo que les comentaba ahorita. Así como Colombia vende bonos aquí, lo que llamamos los títulos de tesorería, también ellos se endeudan y participan como un competidor por recursos financieros en el mercado local con los llamados TES o títulos de tesorería. Cuando requieren ellos, lo utilizan como en dos mecanismos. Lo primero, pues cuando necesitan dinero para alguna inversión como tal. Y lo segundo, también como una manera de recoger circulante. Cuando hay mucho dinero en el mercado, ellos pueden salir a emitir bonos para que los inversionistas compren y el dinero se escasee, ¿sí? De alguna manera, para frenar el efecto inflacionario. Entonces, también ese mercado interno lo maneja el gobierno así, y también pues las empresas lo manejan internamente. Y en el mercado externo, lo que les acabo de comentar ahorita, que nosotros hace unos 2 o 3 meses, Colombia hizo una emisión de bonos en la Bolsa de Luxemburgo y recogió más de 3 billones de pesos en bonos emitidos allí, redimibles dentro de 20 años, con unas tasas especiales, pero tienen buena acogida, digamos, por la buena calificación. Y hay otros que se llaman eurobonos, pues que se venden o se transan en la eurozona como tal. Según la moneda, pues tenemos moneda local y moneda extranjera, ya lo dijimos ahorita. Estos son los locales, que son los TES, y esto es lo que llamamos los bonos yanquis, o los que son emitidos en dólares. También hay condiciones exóticas de los bonos. Por ejemplo, hay unos bonos que son callable o redimibles,
que son unos bonos que le otorgan al emisor, son como un contrato especial, le otorgan al emisor, es decir, a la empresa que los emite, la posibilidad de recomprarlos en algún momento porque las condiciones de mercado lo permitan o les sea, digamos, provechoso. Y también están los pay-table o retractables que le ofrecen la misma oportunidad, pero ya no al emisor, sino al tenedor, de ser recomprados por el emisor a un precio, digamos, diferente al del valor facial, depende de las condiciones de mercado. Es decir, yo tengo un bono de una empresa que se vence en 10 años, pero por algunas condiciones de mercado, según el contrato, yo le puedo proponer a la empresa que me lo compre ya en un valor determinado para que liquidemos el negocio, ¿sí? En este momento. Y hay otros que se llaman los bonos perpetuos, que son bonos que no cuentan con una fecha de vencimiento fija, o si la tienen, son bonos a más de 100 años. Pues obviamente se utilizan para negociaciones entre gobiernos y entidades multilaterales, porque pues, ninguna persona, creo que normal, pactaría un bono a 100 años, ¿cierto? De pronto no lo alcanza a cobrar. Y los bonos cupón cero, que son unos bonos que tienen un único flujo de caja o un único pago de intereses al final. No quiere decir, cuando yo hablo de cupón cero, no quiere decir que no tengan interés, sino que no se paga durante todo el tiempo, si solamente se paga una vez cuando el bono se vence. Entonces los llamamos cupón cero, pero vuelvo y repito, no es que no tengan rendimiento financiero como tal, muchachos. Esa es la clasificación general y más aceptada de los bonos a nivel de mercado de valores. ¿Preguntas? Profe, los bonos convertibles en acciones. Ah, sí, los bonos, esos bonos, digamos, también son unos bonos especiales que tienen dentro del contrato una cláusula que dice que de acuerdo a las condiciones de mercado, cuando se venzan esos bonos, es factible que no me entreguen el dinero, sino que me entreguen acciones de la misma empresa como tal. Es decir, yo seguiría participando, pero ya no con un título de deuda, sino con un título de propiedad. También son conocidos, son, digamos, utilizados en Colombia y en los mercados internacionales en general. Es importante ese tipo de bono también. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, por lo menos lo que usted dice, entonces a mí nunca me van a dar la plata, sino que yo hago la inversión y me van a dar siempre más acciones, más cosas, pero en realidad no tengo efectivo. Sí, pero es por condiciones de mercado. No es que, digamos, se pactan así, esos bonos tienen unas condiciones especiales. Es de acuerdo a las condiciones de mercado en el momento del vencimiento. Si a usted le conviene y usted puede llegar a un acuerdo con la empresa, si usted está de acuerdo en no recibir el dinero, sino en recibir las acciones porque sea una buena inversión en ese momento, pues usted lo recibiría. Si no, pues no, ¿cierto? Por eso dice convertibles, o sea, no son obligatoriamente convertibles, sino que de acuerdo a la cláusula que tiene, se puede llegar a esa negociación al final, ¿sí? Es decir, de usted tomar la decisión de decir, no, venga, no me entregue la plata, esas acciones son buenas, entrégueme el equivalente en acciones como tal. Pero es una negociación como tal. Profe, para un bono vencerse, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Ellos ponen las condiciones o uno? No, eso depende, digamos, de las condiciones financieras y de la emisión, de la necesidad del emisor. En Colombia, por ejemplo, el plazo mínimo para emitir bonos es de 1 año, el plazo máximo no existe. Puede ser, el gobierno, por ejemplo, emite bonos a 30 años. Y como les hablaba ahorita, hay bonos perpetuos, bonos a 100 años, ¿sí? Pero digamos que por debajo hay una limitante en Colombia de 1 año. 1 año es el mínimo plazo. Por encima no hay limitante. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, frente a las acciones, nosotros ya hemos hablado sobre este tema, la clasificación es muy básica, son 3 tipos de acciones, ordinarias, preferenciales y privilegiadas, eso ya lo conocemos nosotros, ¿cierto que sí? No creo que haya necesidad de ahondar sobre el tema, ¿o sí? Bueno, voy a asumir que no. Dentro de los elementos que se deben conocer a la hora de decidir una inversión en acciones está, por ejemplo, lo que debería ser, o sea, ese es el deber ser, cuando yo voy a hacer una inversión en acciones. Conocer la empresa y algo de su historia comercial y financiera. Analizar el sector y su desarrollo futuro, o sea, la proyección que tiene. Tener muy claro cuál es el perfil del inversionista. Recuerden que hay un inversionista que no necesita el dinero ahora, no necesita liquidez. Es decir, ese puede optar por unas acciones que sean menos líquidas, pero que sean más rentables. ¿Por qué? Pues porque no necesita el dinero ya, sino que puede esperar mucho tiempo. Pero hay otro inversionista que de pronto sí requiere
salirse del negocio en un momento dado. Entonces ese sí le conviene comprar acciones que tengan mayor bursatilidad, es decir, esas que se negocian más. Y el otro perfil del inversionista obviamente es el que es muy proclive al riesgo, es decir, que le gusta el riesgo, que es capaz de arriesgar todo su capital a una sola acción, a sabiendas de que si pierde, pierde duro, pierde mucha plata, pero si gana también. O hay uno que es más conservador, es decir, ese prefiere la diversificación. Recordemos que la muy alta diversificación tiende a rendimientos parecidos al cero. Entonces, definir ese perfil del inversionista es importante. Y también dice que no sobra recibir asesoría de un experto, ¿cierto? Pero digamos que lo inicial sería que yo conociera algo de la empresa, o sea, que yo no compre las acciones por tendencia, porque la mayoría del mercado, como ya les he comentado, funciona simplemente por la tendencia. ¿Por qué compramos acciones de Ecopetrol? Ah, porque están subiendo, ¿cierto? Pero realmente no conocemos el sector como tal. Esa clasificación de acciones ya la vimos, ordinarias, preferentes y preferenciales. Por aquí hay un ejercicio de aprendizaje y creo, sobre calificadoras de riesgo, ya lo vimos desde la otra presentación. Aquí están las mismas 9 categorías, aquí está en español, John Freddy, por si lo quiere leer, la clasificación, las 9 categorías en español, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Hay un ejercicio de aprendizaje y sigue lo del mercado público, listo. Entonces, muchachos, vamos a dejar aquí por temática hoy. Dentro de 8 días, entonces, terminamos este tema que es muy cortico del registro de valores, el registro de valores y emisores. Vemos un tema que son los derivados financieros y ahí termina la temática del módulo. Presentamos el segundo parcial y ya, quedamos listos como temática como tal. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos, observaciones. Bueno, también para dentro de 8 días, entonces nos va a quedar una tareita que es una investigación sobre el ENVI. ENVI es el Emerging Markets Bonds Index. Es como el índice de los bonos de los mercados emergentes. No les voy a contar más porque ustedes lo van a investigar, es un tema muy interesante. Entonces las voy a especificar para dentro de 8 días. Y hablamos un poquitico de eso dentro de 8 días, de ese, digamos, esa calificación de los países emergentes frente a la cual logran la financiación en los mercados internacionales. Muchachos, de nuevo, preguntas, dudas. Reclamos, quejas, peticiones. Profe, ¿cómo se deletrea ese ENVI? ¿Cómo? ¿Cómo se deletrea esa ENVI? ¿Cómo se deletrea? Así nomás, ENVI, con E-M-B-I, así. Ah, listo, profe. Gracias. Traduce Emerging Markets Bonds Index. O sea, índice de los bonos de los mercados emergentes. Profe, el segundo parcial sería como el primero. Más fácil todavía. Ah, Así, Viviana, muchas gracias. Así se escribe, Viviana. siempre nos dice lo mismo. Yo les dije la otra es lo mismo. Sí, total, y quedó grabado. ¿Verdad? Pucha, sí, quedó grabado. No, entonces no les voy a volver a decir lo mismo. Mejor porque después me echan en cara. No, sí, es las mismas 11 preguntas, falso y verdadero, o sea, es más de lógica. Eso les va a ir muy bien, en este les fue muy bien. Uy, sí, profe, pero media hora a mí me dejó el internet como 20 minutos. Entonces, esa vaina sí, porque ahí dependemos mucho de la parte tecnológica. Bueno, lo que sí podemos hacer es hacerlo un poquito más largo. ¿De cuántos minutos lo hicimos la vez pasada? De 30 minutos. Podemos hacerlo de 31 siquiera. No, profe. Entonces, ¿de cuánto? No, una hora. Era una hora. Ay, yo no, una hora se duermen ustedes ahí, se duermen. Media hora para que llegue el internet y media hora para responder. Bueno, listo, sí le vamos a dar más tiempito, de verdad, porque hay factores tecnológicos allí. Dime, Luz María, ¿cómo? Pues sí, para tener en cuenta, mire que yo toda preocupada hasta le escribí todo porque la plataforma se me bloqueó, no, estaba a punto de que me diera un infarto acá. Cuidado, Luz María, con esas cosas, no te preocupes, que si no lo puedes enfrentar, alguna solución le damos, pero el infarto no es solución. Sí.
Bueno, muchachos, preguntas entonces, dudas, o dejamos ahí. Profe, esto se acabó muy rápido. Sí, eso fue rápido, como un tiro. Mire, ya dentro de 8 días es la número 7 y dentro de 15 días estamos presentando el final. Uy, sí, profe, muy rápido. Sí. Esto es como ¿El un tiro. final es cómo? Lo mismo, son 11 preguntas de falso verdadero, selección múltiple. Profe, ¿y Bueno, estos son gracias. los temas que hemos visto? ¿O de la Sí, clase de hoy? hasta lo que vimos hoy, sí. O sea, hasta la clasificación de los bonos y los títulos valores. Ah, bueno, gracias. Profe, y Ese el final, ¿cuál va documento a de la ser? clasificación, perdón, ese documento de la clasificación de los bonos está ya en plataforma, ¿sí? Perdóname, ¿qué me dijiste, Juliet? Y el final, ¿cuál va a ser? ¿Qué vamos a hacer de final? También es otro examen, pero ese sí ya es sobre todos los temas, desde la primera tutoría a las 7 de la noche hasta dentro de 8 días. Desde el valor del dinero. Desde el valor del dinero, sí. Sí, son 11 preguntas igual, es un examen normalito, pero ese sí es sobre todos los temas. Listo, ¿qué más preguntas, muchachos? Profe, entonces para dentro de 8 días tenemos la investigación acerca del ENVI, Ajá. el parcial. Sí. Y en la plataforma hay un taller de derivados financieros. Eso también es para dentro de 8 días. No, ese taller de derivados financieros, si nos queda tiempo, lo hacemos para dentro de 15 días. Pero sí, depende cómo nos vaya dentro de 8 días con el tiempo, porque el taller de derivados financieros depende del tiempo que nos quede para... Digamos que no está planteado, me parece un tema muy importante, sí, pero si ustedes lo miran en el modo, no está planteado. Lo que pasa es que los derivados financieros son un componente del mercado de valores y es importante que lo miremos, cómo funcionan y tal. Entonces, si podemos ver la temática completa y plantearnos el taller, lo hacemos. Si no, vemos solo la temática y queda incluida para el final. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Listo, Joana. ¿Qué más, muchachos? Profe, y para el final 2 horas. Ay, 2 horas no era muy poquito, qué pena contigo. Eso lo miramos, no me preocupen por eso. Ustedes saben que lo importante no son las notas. Lo importante es que les quede alguito de este curso. Sí, Eso decimos todo, ¿cierto? Eso nos dicen todos los profesores y al final. Pero yo sí les he dicho, para mí realmente lo importante no son las notas. Lo que pasa es que cuando uno no pasa nota, si yo no paso nota a la universidad no me pagan y entonces cuando no le pagan es muy incómodo. Pues, sí. Sí, profe. Ustedes saben cómo es eso. Entonces por eso tenemos que pasar notas. Bueno, niños, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Muchas gracias por la atención. Cualquier cosita estamos pendientes, ¿sí? Listo, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Cuídense mucho, muchachos. Y Dios los bendiga. Gracias. Gracias, profe, chao. Chao, profe. Bueno, que estén muy Chao, bien. Una profe, feliz noche para gracias. todos.